Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, quien le habla es Israel Salvador Rojas, del curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual. Me dirijo a usted, la docente Negrón Uterri Isabel Anayas, en la última parte del trabajo y la exposición final, que vendrán a ser las conclusiones finales del ensayo presentado. Exactamente del tema políticas económicas neoliberales implementadas en el gobierno de Alberto Fujimori. Y vamos a dar inicio a la exposición. En esta oportunidad, quien le habla está haciendo el trabajo de manera individual y será subido conforme manda la rúbrica. A ver, nos dice, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Bueno, en este caso la postura asumida vendría a ser por mi persona. Después de un análisis de lo investigado, de lo actuado y de lo concreto con posturas objetivas que hay hoy en día, consideramos que algo general introductorio, que el gobierno de Fujimori tuvo sí posturas, opiniones divididas, a favor y en contra. Sin embargo, considero yo que en el aspecto económico, políticas neoliberales que es el tema en discusión aquí, considero de que tuvo un acierto. Recordar que ante decisiones humanas eh, que tienen mucho margen de cometer errores, no hay una postura perfecta. Sin embargo, más adelante podremos argumentar con posturas, argumentos, estadísticas, medios que lo avalan, de que hubo ciertos, entre haciendo un balance entre lo positivo y lo negativo, podremos decir de que hubo un acierto para el contexto de crisis tanto de materia social, épocas de terrorismo, inicios de los 90, como la postura económica, una inflación sin precedentes y baja capacidad adquisitiva de la población de ese entonces. Bien, entonces la primera pregunta contestando sobre el ensayo es que fueron acertadas. Siguiente, a ver, nos dice, ¿cuáles son los autores consultados que apoyan el desarrollo de tu ensayo? Para el ensayo presentado la semana pasada, se consultó primeramente para hacer un ensayo compacto para la cantidad de hojas y cosas como eso. Se consultaron no solamente autores como la persona que vamos a mencionar, sino se consultaron también fuentes de información. Por ejemplo, voy a mencionar la BBC News. BBC News es un portal, una introductorio, es un portal de noticias y una área de investigación sobre los casos polémicos que dejaron gran impacto no solamente en el territorio británico, sino en un análisis a nivel internacional. ¿Y qué nos dice la BBC News? Les explico. La BBC News, un portal inglés, afirma, después de hacer un análisis con profesionales que tienen acá en Perú, nos dice, nosotros consideramos que el gobierno, ¿no?, de Alberto Fujimori sentó tres bases, pilares económicos en la actualidad que siguen presentes, pero iniciaron épocas pasadas. Primeramente, el artículo 58 de la actual Constitución de 1993, nos argumenta que nosotros tenemos una economía social de mercado. ¿Y qué viene a ser una economía social de mercado? Si vendría a ser un punto medio entre la economía libre mercado, economía neoliberal, puramente liberal, con economía social, ¿no? La mezcla de estos vendría a ser una economía social de mercado, que vendría a ser principalmente el intervencionismo del Estado en materias o en áreas de bienes o servicios donde el Estado considera que es indispensable su participación. Voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, el Banco de la Nación en el sector financiero, una entidad del Estado que compite con privados en un área que el gobierno considera indispensable. Petroperú compite con las otras petroleras, donde el Estado considera que es algo indispensable su participación. Uno, que el informe de la BBC nos dice que el primero fue la economía social de mercado, que estuvo presente. Luego fue la independencia, ¿no?, de la política monetaria. Recordemos que en economía nosotros hablamos de la política monetaria y la política fiscal. Uno que está a manos del gobierno, indirectamente o directamente lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Hacienda en otros estados,
¿no? Y la política monetaria separada, que vendría a ser la autonomía con su ley orgánica propia del Banco Central de Reserva a cargo del doctor Julio Velarde. Entonces ahí llevamos dos. Son posturas que hasta hoy en día prevalecen. Y creo que es mejor, lo mejor, más importante es que el tiempo nos ha dado la razón de que prevalezcan hasta estos días. Y quizás la tercera y última parte es la solidez de las instituciones financieras o de las instituciones en general. ¿Eso qué quiere decir? Que ante mucha turbulencia de cosas como inestabilidad política, problemas sociales, escándalos u otros que pudieran haber, recordemos que nuestras instituciones pueden andar en lo que nosotros podemos decir en un piloto automático. A ver, citando otras fuentes, INEI, cuando hablamos de INEI nos hablamos de datos objetivos concretos, no un análisis profundo. ¿Quiénes analizan data en el Perú? Uno es el Banco Central, su data, el INEI, su data, a maneras de datas externas, podríamos decir, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Como es, como ya mencionamos al Banco Central en el aspecto de la BBC, menciona acá al INEI, que también argumenta lo siguiente. En las últimas 7 décadas de la economía peruana ha crecido en promedio anual de 3,8%. Cuando hablamos de 7 décadas estamos hablando de más de 70 años. ¿Eso qué nos quiere decir? De que ha estado dentro de los ciclos económicos y que es un ciclo económico, es un historial de cómo ha estado la economía en un periodo de tiempos, con altas, bajas y muy bajas o crecidas exponenciales. Ejemplo, por ejemplo, en la época de la hiperinflación, el PBI y en una época donde estaba hiperinflación, cierre al crédito internacional, nuestro comercio, balanza de pagos se fue hasta el piso, pocos ingresos en divisas, cosas como esa, entonces cayeron bastante. ¿Qué es lo que hace el INEI? Nos recopila de que en ese promedio, tantos de bajas y de subidas, porque recordé que cuando Fujimori implementó el shock económico, no fue una subida exponencial al año siguiente, fue una caída drástica en el incremento de la inflación. Seguía siendo muy alta, pero cayó bastante. Y de ahí poco a poco comenzó a subir. En dígitos de un dígito, pero comenzó a subir. ¿Cuándo recién se vio este cambio? Cuando Alejandro Toledo asumió la presidencia y ya tenía un modelo hecho, tenía un modelo con bases. Entonces solamente fue adelante. Y por otra parte tenemos acá, por ejemplo, políticas económicas del régimen de Fujimori, un retorno al pasado. Eh, de la Universidad de Oxford, publicada en el 2021, la docente de la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Cuando nosotros hablamos de las políticas económicas del régimen de Fujimori, no solamente nos está hablando a estas dos posturas, sino nos está hablando principalmente eh, acá podemos mencionar que el proyecto de la investigación que la doctora realiza es que realiza sobre el Fujishock plasmado o iniciado en el año 2001, perdón, en el año cuando el ministro informó vía televisión que iba a sincerar los precios y desde ahí comenzó un cambio en donde la inflación iba a ser tal y como realmente era y no cuando los subsidios del Estado. Uno de los grandes cambios es lo que ella nos informa. También podría ser otro, y para no emplear en la redundancia, que una solidez en la balanza de pagos. Eso quiere decir, el Perú A ver, Perú era un país que no tenía acceso al crédito internacional, tenía muchas deudas, y si bien es cierto, es polémico lo que nosotros podemos mencionar con el aspecto de se vendió muy barato, se le vendió este área o esta empresa a otros. La pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, ¿quién te puede prestar cuando nadie te quiere prestar? Tendrás tú que vender algo barato para acceder a un crédito y posteriormente crearte nuevamente un historial crediticio como lo que nos pasa a las personas naturales o jurídicas, en este caso el Estado, titular de acción jurídica a nivel internacional. Entonces, esas cositas y polémicas que se hizo, la privatización de empresas podría ser una de ellas, ¿no? Siguiente, y la última pregunta. ¿Qué cambios se identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad política? Bueno, nos habla sobre temas actuales. Y temas actuales es correcto mencionar qué es lo que pasó en esa época predomina en la actualidad. Fujimori presentó la Constitución de 1993. Hasta la fecha de este video, la Constitución se sigue llamando
de ese año, 1993. El rival político que hizo la marcha de los cuatro suyos, Alejandro Toledo, economista de profesión, con muchos cargos, con buenos gabinetes en ese entonces, no lo varió, a pesar de ser un enemigo político. Y eso no es un dato con una inclinación política, sino es un dato objetivo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que posterior a esto, Fujimori se sigue conservando el modelo económico que él planteó en esto de aquí. La autonomía del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva sigue siendo una entidad muy respetada a nivel internacional. En algunas revistas económicas como The Economist en Canadá la reconocieron como uno de los mejores bancos centrales en el 2014. La moneda, el sol peruano. Anteriormente teníamos el sol de oro, el INTI, monedas que constantemente pierden el valor, pierden la reputación y se ven obligadas a cambiar de nombre. Nosotros seguimos llamando el sol peruano. Antes era nuevo sol, pero es el mismo sol peruano. La balanza de pagos. En las políticas que nos implementó fueron reforzar las actividades extractivas para que nosotros podamos tener un mayor ingreso de divisas. Y considero que esto es todo lo que es relacionado al ensayo presentado. Eso sería todo de mi parte y gracias.